no esperar a que la persona se enferme para actuar, sino poner todas las estrategias, el conocimiento que tenemos en la actualidad para ir diciéndole a una persona con 20 o 30 años de anticipación que te estás metiendo en el camino de la enfermedad cardiovascular, por más de que no la tengas ahora, si no haces nada, en 30 años estás en la sala de quirófano. Que hay muchas personas que han tenido efectos adversos de la vacunación contra el COVID y esto genera una cascada inflamatoria que los pone más en riesgo a disfunción endotelial y que puedan generar trombos dentro de las arterias. Como todo en medicina lo vemos así en forma simplista, entonces pensamos en la causa de la enfermedad cardiovascular es LDL oxidado. No, es qué es lo que está causando el estrés oxidativo, qué es lo que está causando que esas moléculas modifiquen su estructura. Y esa es la pregunta más importante, siempre. Todo esto es un intento de tu cuerpo de evitar un daño peor. Es poner cemento a una situación que por algún motivo está pasando y tu cuerpo inteligentemente hace esto como respuesta. Cuando esto se perpetúa, es lo que, cuando empiezas a poner mucho cemento encima de más cemento, empieza eso a taponar las arterias. Y es lo que en últimas acaba en la enfermedad cardiovascular, cuando uno de esos cementos se rompe y se bloquea la luz de la arteria. El gran problema es el excesivo enfoque en esa sola variable, en el LDL colesterol, olvidando todo lo demás que afecta la línea del endotelio. Inflamación, exceso de radicales libres, glucosa alta, insulina alta. Estas se han apartado, no las hemos tenido en cuenta y nos hemos centrado en una, que es importante, pero que no nos traduce todo el riesgo. Y es por eso que continuamos teniendo mucha enfermedad cardiovascular, porque pese a que intentemos bajar el LDL colesterol, estamos todavía con cosas dentro del cuerpo que dañan la barrera que nos protege y no les estamos prestando atención. La dieta baja en carbohidratos, llámale dieta baja en carbohidratos o cetogénica, más el ayuno, es lo mejor que le puede pasar a una persona con resistencia insulínica. Punto y final. Cuando una persona tiene la lipoproteína elevada, digamos, cualquier tontería de su entorno se convierte en más peligrosa. O sea, una persona con este factor no puede fumar. El problema es que ahora todo el mundo se le da la pastilla, pum, 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 pero no estamos pendientes de que sí, que esa pastilla puede ser buena para unas cosas, pero es que puede dañar tu músculo, puede dañar tu hígado, puede ponerte en riesgo de diabetes, en fin, que hay una serie de cosas que hay que siempre tenerlas en cuenta y no prescribir por prescribir. La inmensa mayoría del sodio añadido y en exceso que las personas consumen no es porque le estén echando la sal a una comida, es porque comen comida basura. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Muy buenas, bienvenidos a otro episodio, esta vez con el doctor Carlos Hernández, cirujano cardiovascular. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Qué bueno tener este espacio para hablar de salud, cositas que nos interesan a ambos, así que seguro que disfrutaremos de este momento juntos. Seguro. Hace unas semanas grabé otro episodio con otra doctora, en este caso de medicina de familia, hablando de temas de analíticas, colesterol, glucemias y wow, o sea, tuvo un montón de éxito en el sentido de que lo escuchó muchas personas, hubo muchos comentarios, o sea que desde luego es un tema que interesa el riesgo cardiovascular. Pues nada, encantado de la vida. Ese es digamos, dentro de todas las cosas de la salud, dentro de mis principales inclinaciones como médico, es poder saber un poquito más de esto, porque navegamos en un mundo de ignorancia, hay muchas cosas que aún no sabemos y que todos los días como que hay más información allí, cada día hay como, tengo yo pues personalmente más ganas de saber todas estas cosas para poder individualizar tratamientos, poder anticiparnos a que se desarrollen
las enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, que es la enfermedad que más mata a nuestra población. Y por eso debemos estar siempre vigilantes, con la mente abierta, abiertos a escuchar toda la información para poder integrarla y poder enfrentarnos ahí en el campo de batalla a los pacientes, ¿no? Que cada uno viene con su problemilla. Me comentabas hace un momento, tú trabajas como cirujano en un hospital, es decir, que digamos que sería ya cuando no hay remedio, y estos pacientes que te llegan al hospital, luego por otro lado tienes tu clínica. La pregunta es, ¿se podría prevenir al menos la mayoría de casos que llegan a necesitar una intervención, una hospitalización, una cirugía? Sí, la mayoría se pueden prevenir. A ver, el gran tema que me ha traído hasta aquí, que me ha llevado un poco a investigar todos estos recovecos de la enfermedad cardiovascular, es precisamente esa sensación de yo como cirujano intentando resolver los problemas de un proceso que llega ya a su estado final. O sea, a mí me llegan ya los pacientes cuando están en una situación final, cuando se le han tapado las arterias de su cuerpo, cuando tienen infartos. Entonces, eso es una situación que ya es el estadio final. Ya allí, como médicos, estamos en contención de daños, no estamos previniendo. Entonces, siempre se me han generado esas preguntas, es qué podemos hacer para evitar que toda esta avalancha de personas continúe teniendo problemas cardiovasculares. Y el tema es que desafortunadamente durante mucho tiempo hemos como estado prestando la atención a ciertas variables que nos han nublado el raciocinio o nos han nublado la capacidad de entender que hay otro abanico de posibilidades, otro abanico de alternativas en donde debemos poner un poquito más el foco, sobre todo porque estas en donde no estamos poniendo el foco son las que poquito a poquito, de forma imperceptible, sin que nos demos cuenta, son las que van dejando esas huellas en nuestras arterias, que en últimas se manifiestan en infarto y acudiendo a donde un cirujano que le hagan una intervención cardíaca, ¿no? Entonces, ese es donde creo que hay que poner el foco, ¿no? En la detección temprana, no esperar a que la persona se enferme para actuar, sino poner todas las estrategias, el conocimiento que tenemos en la actualidad para ir diciéndole a una persona con 20 o 30 años de anticipación que te estás metiendo en el camino de la enfermedad cardiovascular, por más de que no la tengas ahora, si no haces nada, en 30 años estás en la sala de quirófano. Entonces, todas esas son las cosas que hay que integrar en la medicina para evitar que eso suceda. Ujú. Bueno, pues poco a poco vamos a ir sacando esos parámetros, esas cosas a las que tenemos que poner el foco. Yo quería empezar porque la semana pasada, sí, fue la media maratón de Madrid Mm, y bueno, ha salido en muchísimos medios que murió, creo que una chica de 36 años, mm. ya muy cerca de la meta por un infarto. Claro, ahora te quería preguntar, porque no sé si habrá sido un infarto o habrá sido un fallo de la conductividad eléctrica del corazón, si habrá sido un tipo, una muerte súbita. Mm. Y creo que otro corredor, hasta donde yo sé, no ha muerto, pero estaba ingresado y entró en parada. Entonces, la primera pregunta es, personas aparentemente sanas, que yo entiendo, a ver, ahí está la responsabilidad de cada uno, pero para hacer una media maratón mínimamente has tenido que correr algo antes. Em, que desde fuera pues, están delgados, hacen deporte. Bien, ¿por qué, ¿por qué puede pasar esto? Y luego lo normal es que sea un infarto como lo entendemos, es decir, se tapa la arteria con su placa de ateroma, si podemos explicar qué es la placa de ateroma para el que no tenga nada de conocimiento de este tipo, o es más la conductividad eléctrica del corazón que hace una arritmia y se para. Bueno, son ambas posibilidades y antes de que nos adentremos un poco en hablar de las posibles causas, toda persona que haga un deporte de resistencia de esa envergadura, que es que ya hemos normalizado que hacer medias maratones es algo normal
bueno, hasta cierto punto es algo bueno que ahora esté la población como con ganas de hacer más deporte, pero cuando ya pasas una barrera, creo que todas las personas que hagan este tipo de esfuerzos físicos necesitan hacerse una prueba de esfuerzo, ¿vale? Y ser valorado por un cardiólogo, básicamente para que se vea cómo está su corazón, cómo están sus capacidades físicas para poder aguantar esa prueba, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen problemas cardíacos escondidos y que cuando se te someten a estos grandes esfuerzos, cuando muestran la cara. De ahí la gran importancia de hacer una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo te puede detectar un problema de la conducción cardíaca en esa situación, y también te puede detectar la posibilidad de que tengas alguna estrechez en tus arterias que no haya sido clínicamente relevante o que tú no lo hayas notado, ¿no? Entonces, cuando tu corazón está en una situación más estresante, es cuando lo muestra y lo puedes ver en un electro, en ese esfuerzo, ¿no? Entonces, el principal llamado es que si eres una persona que estás haciendo grandes esfuerzos físicos, ya sea en bicicleta, triatlón, haciendo maratones, debería ser obligatorio. Yo creo que soy de los que piensa que no se debería permitir hacer una persona estas pruebas si no se ha hecho, o sea, ese debería ser un requisito y con eso se evitarían muchas muertes, muchas muertes innecesarias. Entonces, no te puedo responder exactamente qué es lo que ha podido haber pasado. Pudo haber sido un problema en la conducción cardíaca. También hay otra patología cardiovascular, cardíaca, no vascular, que se llama la miocardiopatía hipertrófica, que es como el músculo del corazón está más engrosado de normal, y cuando estas personas hacen grandes esfuerzos físicos, más propenso el corazón como a pararse, a tener arritmias, y eso es algo que se puede ver fácilmente con una ecografía, ¿no? Y luego, si es una persona de 30 años, es menos probable pensar en una estrechez de las arterias, o sea, y pensaría ya más en una persona más mayor. Pero en una persona joven también puede suceder que hay un trombo o alguna placa se rompa y tape la arteria, ¿no? De forma súbita. Pero aquí ya sospecharías, estas sospechas las tendrías en una persona que yo que sé, que haya tenido un antecedente de una dislipidemia heredofamiliar, o sea, una hipercolesterolemia familiar, una dislipidemia por lipoproteína elevada, que igual hablaremos de eso más Mm, adelante. em, una persona que ha llevado una mala vida, inflamada, o también se está viendo que estas a veces son cosas que no se pueden hablar, pero que cada vez más, mira, a mí ya me da igual porque es algo que está claramente constatado, o sea que hay muchas personas que han tenido efectos adversos de la vacunación contra el COVID, y esto genera una cascada inflamatoria que los pone más en riesgo a disfunción endotelial y que puedan generar trombos dentro de las arterias. Así que es imposible responder a tu pregunta, pero teniendo en cuenta esas posibilidades, había que explorar cuál de ellas pudo haber pasado en las dos situaciones que me comentas. mm. Que además, porque claro, el correr una carrera de este tipo es una persona que además tiene su trabajo, su vida y pues con su estrés del día a día y posiblemente pues haya tenido una inflamación silente que es más, pues, que puede ser la vacuna, que puede ser una carga hereditaria X y que, bueno, que las causas no suele ser una. En medicina, ¿verdad? Pues no es 2 más 2 4 que para llegar al resultado normalmente se cruzan más variables. Por cerrar el tema del tema de las carreras, que dices que tú ves muy recomendable hacer una prueba de esfuerzo, solo una prueba de esfuerzo submáxima, una prueba de esfuerzo con gases, prueba de esfuerzo y ecocardio. Con una prueba de esfuerzo común y corriente en donde se pueda ver la capacidad, bueno, si ya la persona quiere ir un poquito más allá y conocer su consumo de oxígeno, conocer sus ritmos, conocer todo, pues mira, genial. Pero quizás desde el punto de vista clínico, para detectar si una persona puede tener un problema, con una prueba de una ergometría común y corriente en donde vemos simplemente en función de cómo va aumentando tu esfuerzo físico, si hay algún parámetro dentro del electro que se modifique, pues eso ya como médicos te quedas bastante más tranquilo. Ya el tema de los gases es más un poco más de precisión para el entrenamiento, para saber tus ritmos.
pero no aporta más a ese contexto. Perfecto. Bueno, pues podemos, si quieres ahora, yo creo que quedaría bien empezar hablando de las grasas, de su utilidad, de cómo se transportan, de cuál es la fisiología normal, para empezar a hablar de parámetros, porque luego empezarás a decir LDL, HDL, no lo sé, lipoproteína A, y no sabemos dónde encajarlo. Entonces, como cuál es el camino normal que hacen las grasas en el organismo, y una vez que sepamos el camino normal, podemos empezar a ver dónde puede empezar a haber riesgo o cómo se empieza a complicar o cuáles son los accidentes que se pueden generar para que vaya aumentando el riesgo. Sí. Bueno, a ver, en términos generales, nuestro cuerpo está, digamos, en el cuerpo tenemos sustancias que son hidrofóbicas e hidrofílicas. Las hidrofóbicas son aquellas sustancias que no se pueden mezclar con el agua, que son como el colesterol y las grasas, ¿no? El colesterol y las grasas necesitan unos medios de transporte que evolutivamente nuestro cuerpo ha diseñado para poder transportar triglicéridos, colesterol, las grasas tienen que ir metidas dentro de un barco para poder llegar a su lugar de destino. Entonces, nuestro cuerpo ha creado lo que se conoce como las lipoproteínas, ¿vale? O sea, todo eso que conocemos como LDL, HDL, esos son barcos que transportan lípidos con una dirección, ya sea dirección de un tejido periférico o una dirección para el hígado, ¿no? Y entonces, nada, el cuerpo lo ha diseñado para poder hacer ese transporte. Por un lado tenemos, no sé si hasta allí se entiende o quieres que me adentre un Sí, poco más. no, yo creo, a ver, yo creo que es suficiente, ¿no? O sea, tienen que ir o sea, las grasas tienen que ir en un vehículo y ahí hay unas proteínas que se llaman lipoproteínas porque el lipo es de grasa, ¿no? Ujú, Entonces, creo que de momento está ahí. Yo te profundizo si hay algo que yo creo que pueda resultar interesante. muy bien. Perfecto. Me dices que siga hablando Sí, sí, del sí, tema. que sigue, sigue, sí. Muy bien. Pues eso, entonces, el cuerpo, digamos, cuando tiene que enviar grasas o tiene que enviar, digamos, todo lo que sea grasa que no se pueda mezclar con la sangre, fosfolípidos, vitaminas liposolubles, colesterol, triglicéridos, todo van montados en unos barcos. Entonces, a grosso modo, nuestro cuerpo tiene dos clases de barcos, dos tipos de barcos, por así decirlo. Unos que se llaman la familia de la ApoB y otro de la familia de la ApoA. La familia de la ApoE es una familia grandísima, pero que se le dice familia de apolipoproteína B porque esos barcos tienen una banderita que le da como un soporte a su estructura y hace que ese barco sea como una bola esférica que se mantenga, digamos, impenetrable o que se mantenga unida, por así decirlo. Entonces le decimos apolipoproteína B porque su estructura tiene una estructura que se conoce como apolipoproteína B. Entonces, todas las integrantes de esa familia tienen esa apolipoproteína en su estructura y por eso hace parte de la familia de la ApoB. Entonces, esa familia es grande, está el LDL colesterol, eso que conocemos como el colesterol malo, el VLDL, el IDL, los kilomicrones. Entonces, todo eso hace parte de la familia de la ApoB. Y la lipoproteína A también hace parte de esta. Luego está es importante que quiero hacer un matiz, no confundir lipoproteína A con apolipoproteína A, que son cosas muy diferentes y que se suelen confundir con bastante facilidad, e incluso en entornos médicos. Está la otra familia, la apolipoproteína A, con mayúsculas. Esa apolipoproteína A es donde pertenece el HDL colesterol. Entonces, el HDL colesterol es ese que llamamos el colesterol bueno, porque suele tener esa connotación de ir a los lugares periféricos, ir a las arterias donde se está acumulando el colesterol, sacarlo de ahí, por así decirlo, comérselo y traerlo de vuelta al hígado para que pueda ser, digamos, otra vez reciclado y empieza de nuevo la... Entonces, a grosso modo, eso es el transporte de grasas y de lípidos dentro del cuerpo en función de las necesidades. La mayoría de nuestras células pueden producir el colesterol que necesitan, pero hay algunos momentos en donde
algunos sistemas necesitan un poquito más de colesterol, quizás como las glándulas adrenales, y por eso el cuerpo necesita tener esos sistemas digamos, de aporte inmediato de colesterol, de energía, de vitaminas. El sistema de las lipoproteínas, Pablo, es tan fantástico porque generalmente lo hemos vinculado solo al tema del colesterol, pero conforme más nos vamos avanzando, más nos damos cuenta que las lipoproteínas son en realidad las dos cosas más importantes que hacen son es transportar energía. Es lo más importante que hacen por encima del colesterol. Y lo otro importantísimo y que cada día se le da más relevancia es que es un importante neutralizador de radicales libres. O sea, esa estructura es capaz de neutralizar radicales libres para evitar que los radicales libres hagan daño en otras partes del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de lipoproteína, generalmente la dirección de la conversación va como enfocada al colesterol, tal, pero perdemos de vista de que estos son sistemas espectaculares que también llevan energía y llevan, digamos, el cemento o las cosas necesarias para producir hormonas, para lidiar con los radicales libres. Entonces, creo que hasta ahí Mm. vamos bien. La familia ApoA, que serían las el HDL, has dicho que llevan el exceso de grasa, lo lleva de vuelta al hígado y ahí, bueno, pues se recicla o se elimina. Sí. La familia ApoB, Mm. que es donde estaría el LDL, o los kilomicrones, ¿a dónde llevan la grasa? Sí, habitualmente digamos, el proceso empieza desde una molécula que es bastante grande, que se conoce como el VLDL, que sale del hígado, sale bastante cargado con bastante triglicérido y una cantidad razonable de colesterol y vitaminas y otras cosas, ¿no? Pero entonces él sale del hígado y va llegando a todas las células, al músculo sobre todo, y libera esos ácidos grasos. Esos triglicéridos los libera en el músculo y entonces conforme va liberando esos triglicéridos, esa molécula se va volviendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Y en últimas acaba siendo lo que se conoce como el LDL, Low Density Lipoprotein, colesterol de baja densidad. Entonces, que ya esta es una molécula que ha soltado sus triglicéridos y se ha quedado solamente con el colesterol. Un poquito menos de triglicéridos, pero con más colesterol. Y esta es la molécula que se ha encontrado dentro de la pared arterial y es la que se ha vinculado con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, porque es la que se ve ahí digamos, cuando tú abres una placa, ves que está esa molécula allí, el colesterol con un LDL, y es la que traspasa el endotelio y se acumula, ¿no? Pero vincularla directamente solo a esta molécula como la causa de la enfermedad cardiovascular es perder de vista de que para que esa molécula traspase o se quede retenida ahí, tiene que pasar una gran cantidad de cosas en nuestra fisiología y que desafortunadamente se pierden de vista cuando la conversación solamente se tiene en cuenta el colesterol alto y ya está. Vale, y otra cosa que habías dicho también, que captan radicales libres, es Mm. decir, que eso estamos hablando también de la familia POB, Sí, o sea, que es antioxidante, se podría decir. efectivamente, las lipoproteínas tienen un papel antioxidante. De hecho, es digamos, el cuerpo tiene que tener siempre un sistema que esté permanentemente circulando en sangre. Cuando tu cuerpo detecta que hay exceso de radicales libres, tienes que tener unas moléculas que se puedan sacrificar para que esos radicales libres no causen daños en sistemas que son más importantes, como en el núcleo, los núcleos celulares que puedan producir daños irreparables. Entonces, hay ciertas moléculas que se sacrifican en ese intento y unas de esas son las lipoproteínas. Entonces, cuando tienes un exceso de radicales libres, un exceso de inflamación, por así decirlo, tú muchas veces tú mides en sangre y mides las partículas oxidadas de LDL. Y eso se ha vinculado con la enfermedad cardiovascular. O sea, pero esta es la parte que quiero que entiendas. El LDL oxidado es la consecuencia, no es el problema. O sea, la forma de entenderlo es, tú ves el LDL oxidado y efectivamente eso te va a aumentar el riesgo cardiovascular. Pero la pregunta tiene que hacer es por qué está el LDL oxidado. Tu cuerpo, ¿qué es lo que le está pasando a tu cuerpo
para que tenga que estar sacrificando un LDL normal y eh, convirtiéndose en oxidado, que en últimas daña la barrera del endotelio, el glicocálisis y el endotelio es dañada por esa concentración de LDL oxidado. Pero como todo en medicina lo vemos así en forma simplista, entonces pensamos en la causa de la enfermedad cardiovascular es LDL oxidado. No, es qué es lo que está causando el estrés oxidativo, qué es lo que está causando que esas moléculas modifiquen su estructura. Y esa es la pregunta más importante, siempre. Mm. O sea que de alguna manera el aumento de LDL y también el aumento del LDL oxidado Mm, te está salvando, entre comillas, porque te mm. está captando los radicales libres que tú estás produciendo por otro lado. O sea, lo que hay es una inflamación o hay una oxidación excesiva y sí, luego el LDL oxidado va a ser un problema, pero en principio se está oxidando para tamponar. Ya, efectivamente. Mira, esto es algo que es difícil de explicarle a las personas porque no pueden ver es difícil explicar la salud humana. A ver cómo te lo explico. Si tú no tuvieses la capacidad de poder oxidar tu LDL, te diese enfermedad cardiovascular mucho antes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, si tú no tuvieses un sistema que te ayudase a lidiar con el exceso de radicales libres, estuviese jodidísimo mucho antes. Pero como lo vemos que el LDL oxidado se asocia a enfermedad cardiovascular, pensamos que ese es el culpable de la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Eso se llama el, eso tiene un nombre en medicina y bueno, hay muchos sesgos en la salud humana, se llama el sesgo del superviviente, que yo siempre pongo el ejemplo, es de que tú un ejemplo, la mayoría de las personas piensan que la mayoría de los castillos que hay son castillos de piedra, pero en realidad no es así. La mayoría de los castillos que se han construido a lo largo de la historia son castillos de madera, pero los que han sobrevivido son los castillos de, de piedra, ¿no? Entonces, como eso es lo que vemos, pensamos que eso es lo que, digamos, que eso es lo que está generando el riesgo, pero en realidad no es así. Si tu cuerpo no tuviese la capacidad de tener esas cosas, estarías en problemas mucho tiempo antes. Ya. Pues si quieres, explica cuál es el camino a la enfermedad cardiovascular. O sea, cómo se van debilitando las arterias o cómo se puede ir formando una placa de ateroma. Bueno, sobre todo la enfermedad cardiovascular es algo multifactorial y, y, mm, y no me recalcaré esto de decirlo, ¿no? Porque muchas veces, aún en medicina estamos como muy enfocados, que es bueno, o sea, enfocado, oye, el colesterol alto, tabaco, la hipertensión, claro que esos son factores de riesgo, pero es que la enfermedad cardiovascular va muchísimo más allá. Y generalmente hay eh, tres actores que tienen que ser tenidos en cuenta siempre que analicemos la enfermedad cardiovascular. Uno de ellos es los lípidos, como hemos hablado anteriormente. Efectivamente, esa molécula de LDL y ApoB puede traspasar el vaso sanguíneo y quedarse acumulado ahí y empezar un proceso inflamatorio. Pero para poder pasar por allí, tiene que traspasar una estructura que es fundamental y que no es tenida en cuenta cuando se habla de la enfermedad cardiovascular, que es el glicocálix y el endotelio. Es la primera barrera de defensa que tienen nuestras arterias para regular la tensión arterial, para que no se formen trombos, para evitar de que esas moléculas pasen o sea, digamos, por aquí va circulando el LDL, para que traspase este espacio, ahí tienes el endotelio y el glicocálice que impiden que eso suceda, ¿no? Esa estructura, en la forma de entender actualmente la enfermedad cardiovascular, generalmente no es traída a la conversación y es quizás lo más relevante, porque si tú tienes un endotelio sano, no puede traspasar nada, no se puede generar inflamación, no puede traspasar esa molécula, ¿no? Eso es como una espuma que está siempre en nuestras arterias evitando que penetre cualquier cosa, ¿no? Y el otro actor importante es el sistema inmunológico. Cuando tú tienes un sistema inmunológico muy activado, una inflamación, están por ahí tus células de defensa, los monocitos, los macrófagos, intentando comerse todo lo que ven
extraño donde no tenga que estar, ¿no? Y cuando tu cuerpo detecta de que hay unas moléculas que están en un lugar donde no tienen que estar, se activa el sistema inmunológico. Y ahí viene la otra cascada, que es que llegan esas células inmunológicas a ese lugar, al espacio subendotelial, y empiezan a comerse el colesterol, y eso crea una cascada, que sea la cascada inflamatoria de la enfermedad cardiovascular es esa, ¿no? Más inflamación, más se daña el endotelio, más siga penetrando el LDL, y en últimas eso es la acumulación la que empieza a hacer que crezca lo que se conoce como la placa. La placa, eso es la placa. Traspasa un endotelio que no está funcionando bien, el LDL pasa, se activa el sistema inmunológico, llega ahí los monocitos, se convierten en macrófagos, empiezan a comerse el LDL para... Todo esto es un intento de tu cuerpo de evitar un daño peor, o sea, de evitar que pase algo más, es poner cemento a una situación que por algún motivo está pasando y tu cuerpo inteligentemente hace esto como respuesta. Cuando esto se perpetúa, es lo que cuando empiezas a poner mucho cemento encima de más cemento, empieza eso a taponar las arterias. Y es lo que en últimas acaba en la enfermedad cardiovascular, cuando uno de esos cementos se rompe y se bloquea la luz de la arteria. Ujú. ¿Cómo se daña, sí, cómo se daña la arteria, cómo se daña el endotelio, el glicocális? Hay muchos factores que dañan el glicocálix, la inflamación es uno de ellos, la glucosa alta, la insulina alta, la propia dislipidemia, o sea, el propio LDL colesterol cuando está muy alto también puede afectar la pared de la arteria, el exceso de radicales libres, en fin, hay muchas cosas que ese endotelio, ese glicocálix, está preparado como para funcionar y se puede degradar. O sea, cuando tú consumes, y mira, incluso el consumo alto de sal, cuando tú consumes mucha sal, también eso daña el glicocálix. Entonces, el glicocálix es esa espuma, que es una espuma que es, digamos, la palabra no es flexible, va y viene, o sea, tú se daña, pero tú la puedes otra vez regenerar. Ujú. El problema es cuando estamos constantemente dañándola. Entonces, una persona que coma mal, una persona que no haga actividad física, una persona que fume, una persona en fin, que tenga un exceso de radicales libres, que tenga azúcar alto, está dañando constantemente eso, y eso cuando se daña, entonces tus arterias pierden la capacidad de protegerse contra, contra lo que esté circulando en la sangre. Y ahí es cuando puede traspasar el LDL colesterol y empezar a acumularse. Vale, has dicho que el propio LDL, o sea, cuando sí que hay demasiado, Mm, sí que puede dañar claro el que sí. glicocalio, o sea, que ahí sí que es lípido, vamos, o sea, Eso. no es que esté dañado, que no es porque haya oxidación, es directamente muchas partículas LDL sí que pueden dañarlo. Muchas dañículas de LDL se ha demostrado que cuando esa concentración está muy elevada es un factor que directamente daña la función del glicocáliz y del endotelio. Y por eso yo soy de los que piensan que los lípidos siempre tienen que estar, siempre el LDL o el ApoB, que es la forma mejor de medirlo, tiene que estar siempre dentro de las variables que analicemos los médicos para poder determinar el riesgo cardiovascular. El gran problema es el excesivo enfoque en esa sola variable, en el LDL colesterol, olvidando todo lo demás que afecta la línea del endotelio. Inflamación, exceso de radicales libres, glucosa alta, insulina alta. Estas se han apartado, no las hemos tenido en cuenta y nos hemos centrado en una, que es importante, pero que no nos traduce todo el riesgo. Y es por eso que continuamos teniendo mucha enfermedad cardiovascular, porque pese a que intentemos bajar el LDL colesterol, estamos todavía con cosas dentro del cuerpo que dañan la barrera que nos protege y no les estamos prestando atención. Pues, o sea, vamos a hablar después de la glucemia, de marcadores de inflamación, es decir, lo que se iba nombrando, que puede generar también enfermedad cardiovascular, que puede ser un riesgo, Mm, pero si te parece,
aislamos las otras variables momentáneamente, nos centramos en el LDL y te quiero preguntar qué, o ApoB, qué sería un ApoB elevado y en qué contexto, ¿vale? Me refiero, porque, claro, no es lo mismo en una persona que está haciendo una dieta cetogénica, que hace deporte, y ahí sería hasta qué ApoB tú te quedas tranquilo si lo ves en una analítica, teniendo en cuenta el contexto, con una persona sedentaria que tiene ese mismo ApoB. Entonces, como analizar, hipotetizar con distintos casos, hasta qué punto dices, aquí hay que preocuparse por mucho que tengamos que mirar otros factores, que no tengamos que poner solo el foco en el LDL o ApoB, ojito a partir de estas cifras. Vale. Bueno, me alegra que hayas traído esa situación a la discusión porque precisamente es una de las situaciones que yo soy de los que piensa equivocada, ya te digo, desde mi punto de vista sesgado y distorsionado, que no deberíamos tratar a todo el mundo por igual, que seguramente dentro de un abanico de una persona que tenga un LDL colesterol elevado, o un ApoB elevado, existe una increíble variabilidad conforme al riesgo cardiovascular. O sea, no es lo mismo una persona con un ApoB elevado porque tenga resistencia insulínica, obesidad y tal. No es lo mismo eso. No es lo mismo que una persona que, como bien has dicho, que haga una dieta cetogénica y lo tenga elevado por la dieta cetogénica. No es lo mismo un ApoB elevado, un LDL colesterol elevado en una persona con dislipidemia genética heredofamiliar, como la hipercolesterolemia familiar. O sea, yo creo que son diferentes, pero nosotros estamos tratando a todo el mundo por igual. Verlo alto, hay que bajarlo. Porque sí, la verdad es que hay mucha información que invita a pensar que tenerlo alto te aumenta el riesgo cardiovascular. El tema con la alimentación o la dieta cetogénica es que es bastante controvertido. Es un tema que está todavía como en mucho debate porque hay cierta información que invita a pensar que puede que esas elevaciones del ApoB y de LDL colesterol voy a decir la palabra, puede entre comillas, puede que no sean tan dañinas como pensábamos mucho tiempo antes, ¿vale? Puede. Estamos recibiendo información que nos invita a pensar eso, pero desde luego no estamos eh, ni cerca de poder decirle a una persona que porque haga una dieta cetogénica alta en grasa y le suba el LDL colesterol, está tranquila. No estamos ni de cerca de ahí. Y de hecho, recientemente ha salido un artículo bastante mediático que pone bastante en dudas de que debamos ser permisivos. O sea, incluso se ha visto ahora de que en una persona que tenga los lípidos muy alterados en una dieta cetogénica, pues está aumentando las probabilidades de tener placa dentro de las arterias coronarias. Entonces, no es un valor específico. A mí, por digamos, por preferencia personal, yo no me gusta que mis pacientes tengan valores por encima de 100 miligramos, entre 100, yo digamos, ese de 100 de apolipoproteína B. No, yo no mido el LDL colesterol. 100 es mi número en donde yo puedo, oye, mira, puedo ser permisivo, pero si veo que estos números ya están para arriba, 130, 140, no me gusta y evito que mis pacientes lo tengan, ¿no? Si hay personas que hacen dieta cetogénica y este valor tira para arriba y vienen a mi consulta, yo les intento explicar por qué es necesario no tener este valor tan alto, sobre todo porque no tenemos la información que nos diga de que esto es seguro, ¿vale? Quizás más adelante tengamos esa información y esto es lo que yo siempre intento decirlo honestamente, es que no tenemos esa información, no la podemos decir con certeza y me parece una profunda irresponsabilidad decirle a las personas que simplemente por estar haciendo una dieta cetogénica pueden tener el colesterol alto. No, de momento no estamos ahí. La dieta cetogénica y todas estas dietas restrictivas en carbohidratos son fantásticas herramientas, fantásticas. O sea, yo lo uso en muchos pacientes, muchísimo. Y creo que es una cosa que ha ayudado a infinidad de personas, pero no podemos olvidarnos de que en algunas personas este valor se sube mucho y que podemos y debemos prestarle atención.
¿Qué haces con estos pacientes que se beneficiarían o se benefician de una dieta cetogénica porque hay una resistencia a la insulina o lo ves de manera incipiente, pero a la vez se te sube el ApoB? ¿Prefieres mantener una dieta baja en hidratos para poder aumentar la sensibilidad a la insulina? Evidentemente hay que moverse, hay que hacer bastante más cosas, hay que prestar atención a los biorritmos. eh, pero bueno, pues centrándonos en el tipo de alimentación, eso, ¿prefieres mantener una dieta baja en hidratos o como se te va subiendo demasiado el ApoB, dices, a lo mejor tengo que reducir un poco la grasa, que te quedas sin alternativa? No, a ver, yo, la verdad es que, oye, mira, a mí me gusta siempre decir las cosas como las pienso. O sea, yo, desde mi punto de vista, y ya te digo, llevo como 5 años usando en mis pacientes, tanto del hospital como por fuera. La dieta baja en carbohidratos la dieta baja en carbohidratos, llámale dieta baja en carbohidratos o cetogénica, más el ayuno, es lo mejor que le puede pasar a una persona con resistencia insulínica. Punto y final. O sea, yo no es, si otra persona tiene una experiencia diferente con una dieta alta en hidratos de carbono para curar para curar o mejorar la resistencia insulínica, oye, yo no tengo esa experiencia. Yo no. O sea, los cambios transformadores que he visto en la gente ha sido con la dieta cetogénica o dieta baja en hidratos de carbono y haciendo ayunos prolongados y ves auténticos milagros, de cosas que yo no pensaba que se podían lograr, ¿no? Pero el tema es que cuando la persona está muy jodida, entre más jodida esté, o sea, esto te voy a decir algo de lo contrario a lo que se le dice a la gente, ¿no? Porque cuanto más jodida esté la persona, yo creo que más se puede, más agresivos tenemos que ser, ¿ya? En ese aspecto soy yo así, o sea, yo creo que si una persona está con resistencia insulínica a lo bestia y eso es lo que está machacando sus arterias y lo que lo está poniendo en riesgo de muchas enfermedades, tú tienes que ir con todo. Y con todo es restringirle todo lo que pueda subirle el azúcar en sangre, todo lo que pueda subirle la insulina, y si eso implica una dieta cetogénica, y si eso implica hacer ayunos prolongados, ayunos prolongados. Y yo he visto gente, lo que decimos, curarse o remitir diabetes, pero con mucha, o sea, con mucha probabilidad, con mucha porcentaje, me refiero. O sea, la mayoría de las personas pueden quitarte por lo menos la insulina en un mes. O sea, en un mes llevan todo el tiempo poniéndose insulina y de un momento a otro pasan a quitarse la insulina. Eso es un gran avance en una persona que ha estado años con la insulina puesta. Y cuanto más obeso, cuanto más jodido está el paciente, es menos probable que se le suba el LDL colesterol. Eso es lo jodido. Las, las, las personas que más se les sube el LDL colesterol son aquellas que hacen una dieta cetogénica, pero que no tienen suficiente tejido adiposo, están más delgadas. Ahí sí se producen esas elevaciones, pero entonces yo no veo en mi consulta, o por lo menos no lo veo después de haber visto tantos pacientes, entre más obeso o más síndrome metabólico tenga la persona, no veo esos cambios en los lípidos. Lo veo más cuando una persona común y corriente de la calle, que en algunas situaciones no parten de ninguna enfermedad, sino que hacen una dieta cetogénica porque les parece bien a nivel cognitivo o por lo que sea, por el sea el motivo. Pero si están delgados, ahí es cuando se producen estas ¿Por qué? elevaciones. ¿Por qué sube más en personas delgadas? Bueno, eso es lo que se conoce como los hiperrespondedores de masa magra, y eso es algo, el motivo está aún en debate, digamos, el tema fisiológico, pero digamos, lo que intenta esto decirnos es que si tú tienes más tejido adiposo, tejido adiposo, tienes más probabilidades de que tu músculo tenga la capacidad de coger ese propio tejido adiposo y utilizarlo como fuente de energía cuando se restringen los carbohidratos. Pero cuando tú restringes los carbohidratos y aumentas el consumo de grasa y eres una persona que no tiene suficiente tejido adiposo, tu hígado tiene que estar como exportando VLDL con triglicéridos, sí, con energía. Y entonces, en última, eso es lo que sube las partículas el ApoB en las personas con estas características. Pero todavía eso está como en bastante estudio. Hay mucha gente que está detrás para entender, ¿verdad? Verdaderamente el mecanismo por qué
pasa en las personas delgadas y no pasa en las personas obesas. Las personas obesas, de verdad, yo no lo suelo ver. Esto no lo suelo ver y no tiene que ver con el consumo de grasas saturadas. Ah, en las personas obesas, yo los he puesto en grasas saturadas, mucha restricción carbohidratos y yo no veo esas elevaciones del LDL colesterol. Ujú. Lo suelo ver en las personas delgadas. Entonces, ese es un matiz que conforme ves más personas te vas dando cuenta que estas personas sí, porque estas personas no. Y intentas entenderlo, ¿no? Pero que aún no tengo todas las respuestas. Si queremos hacer la foto más completa, porque nos hemos centrado en ApoB, pero ¿en qué te fijas en una analítica? Ahora sí, ya de forma amplia, de forma completa, para, para detectar el riesgo cardiovascular, sea incipiente o sea escandaloso y que nadie se lo había dicho antes. Ya. Bueno, a ver, yo pienso que uno de los grandes promotores de la enfermedad, no solo cardiovascular, sino las enfermedades, las que más están matando actualmente a nuestra sociedad, es lo que se conoce como la resistencia insulínica. Entonces, esto es algo que pasa, continúa pasando desapercibido en la mayoría de sistemas sanitarios, la mayoría de los médicos, no la detectamos a tiempo. Entonces, para mí es fundamental detectar esto a tiempo. Entonces, pedir una insulina para ir viendo si esos niveles de insulina van subiendo, porque conforme van subiendo, pues nos indica que esta persona tiene resistencia insulínica. Y esa elevación crónica de la insulina machaca las arterias, machaca muchas partes del cuerpo de forma silente durante mucho tiempo antes de que se eleve el azúcar en sangre. Cuando se eleva el azúcar en sangre, esto es lo que yo le digo a mis pacientes, es la insulina es tener un cáncer, es como si tú tuvieras un cáncer, pero lo estamos detectándolo cuando ya tiene las metástasis, que es cuando te sube el azúcar, ¿vale? Entonces, tener la insulina alta es, tienes el cáncer, lo tienes allí, no te has dado cuenta, tu médico no te dice nada porque no te pide los estudios y espera a que tengas la metástasis. La metástasis es el azúcar alto, ya la glucosa alta, diabetes, prediabetes, todos esos son nombres. Y entonces nuestro sistema sanitario está preparado para ayudarte cuando te dicen, ay, es que eres prediabético, es que eres tal, pero es que 10 años antes ya estás pasando cosas en tu cuerpo que puedes evitar, ¿ya? Y si empiezas a medir la insulina, hacer lo que se conoce como la curva de insulina, hacer los test también los test de sobrecarga oral a la glucosa, empezar a medirte en tu casa, de hecho, en la casa, yo se lo digo más a mis pacientes, oye, lo mejor que puedes hacer es, después de que comes, mídete el azúcar. Y ese azúcar lo empiezas a tener ya a 160, 80, 200, aunque tu azúcar por las mañanas esté bien, ya estás teniendo un problema. Estás en problemas y no te estás dando cuenta. Entonces, esas tres cositas desde el punto de vista de la resistencia insulínica. Luego tenemos que medir la inflamación subclínica, la proteína C reactiva, ultrasensible, em, los marcadores que también nos invitan a ver si una persona está más propensa a coagular más. Eso también son marcadores importantísimos, el fibrinógeno, el dedímero, en fin, eso siempre tiene que estar en nuestro panel. Y luego el tema de los lípidos, la polipoproteína B, los triglicéridos, la lipoproteína minúscula, que es un factor de riesgo hereditario que es- afortunadamente ya se le está dando más importancia en el análisis, pero que ha sido una lucha bastante ardua para que la gente se diera cuenta de que este factor hay mucha gente que lo tiene y que está en más peligro que una persona que no lo tenga, ¿no? Así que esas serían a grosso modo las investigaciones con una analítica. Ya luego o sea, y luego hay una serie de análisis imagenológicos, funcionales que podemos hacer para determinar el riesgo de la persona a enfermar. Ujú. Has dicho la lipoproteína, quería entrar aquí porque además como tiene esa carga genética, primero, ¿qué es la lipoproteína A? Mm. Que ya habías dicho antes que entraba dentro de la familia ApoB. Y luego, no se puede hacer nada para bajarla. Ya. Bueno, a ver, la lipoproteína hace parte de la familia de la polipoproteína B. Digamos, es un LDL que en su estructura tiene otra molécula adicional, otra banderita adicional, que se conoce como
apolipoproteína A en minúscula, no confundirla con la otra familia. Hace parte de la familia de la apolipoproteína B. El problema es que esta LDL, este LDL, conocido como lipoproteína A, genera más problemas que cualquier otro LDL, porque tiene mayor capacidad de adherirse a los vasos sanguíneos, de promover la coagulación, altera nuestros sistemas de... Nuestro cuerpo está constantemente en una batalla entre la coagulación y la anticoagulación, y los niveles elevados de lipoproteína A lo que hacen es como romper ese balance y hace que tu cuerpo esté más propenso a crear coágulos, tiene más capacidad de traspasar el endotelio y quedarse retenido, tiene más capacidad de dañar el glicocálix. Entonces se ha visto de que personas que tienen estos valores muy altos tienen mayor riesgo cardiovascular, independientemente de que no tengan otra cosa en el cuerpo, ¿no? Pero lo que mayoritariamente genera el riesgo en estas personas, y por eso yo soy un gran, o sea, me gusta que todo el mundo sepa este valor, porque cuando una persona tiene la lipoproteína elevada, digamos, cualquier tontería de su entorno se convierte en más peligrosa. O sea, una persona con este factor no puede fumar. Mm, Yo no la tengo alta, pero si yo me fumo un par de cigarros y hago, en fin, algo con la alimentación, oye, mira, no pasa nada, mi cuerpo tiene capacidad como de solventarlo. Pero cuando una persona tiene esa predisposición con la lipoproteína A, el cigarrillo es mucho más dañino en esta persona. Y no estoy diciendo que es que sea bueno el cigarrillo, sino que en esta persona es más propenso a generar mucho más problemas. Es, la glucosa alta combinada con la lipoproteína es nefasta. O sea, aquí es cuando yo veo los pacientes con infartos a edades muy tempranas, cuando empiezas a ver las arterias calcificadas a los 40 años. Y dices, tío, ¿esta persona qué ha hecho? Y es que ha combinado cositas con un riesgo. Entonces, quizás ese azúcar alto o un poquito alto en una persona que no tenga la lipoproteína elevada le genera un problema a los 60 años, pero en una persona joven que lo combine con lipoproteína A le destroza las arterias a edades más tempranas. Eh, Hasta ahí bien, ¿no? Creo que me habías preguntado otra cosa, no me acuerdo qué era. Sí, si se puede hacer algo para bajarla. Bueno, hay muchas, no sé cómo explicártelo. Punto número uno, que me gusta también enfatizar, es que aún ni siquiera se ha demostrado que bajar la lipoproteína A genera un beneficio clínico. Esto es importante que, esto es importante que la gente lo entienda, ¿no? Sí está claro que tenerlo alto genera un riesgo, pero no se ha demostrado que disminuir la lipoproteína A genera un beneficio clínico o que se traduzca en menos riesgo cardiovascular. Punto importante. Sí hay varias terapias que ayudan a disminuir el valor de la lipoproteína A. Está la niacina, está la vitamina C, está la lisina, la prolina, incluso la creatina. Hay varias sustancias o varios suplementos, por así decirlo, que han demostrado disminuir el valor. Y algunos de ellos tienen todo el sentido fisiológico. De hecho, yo suelo usarlo en mis pacientes, pero siempre les explico que existe este desconocimiento. Oye, mira, hay personas que les pones dosis altas de vitamina C y les baja la lipoproteína A. Y yo a veces les digo, bueno, yo no sé si tengo que festejar o no tengo que festejar. O sea, solamente sé que baja el valor, pero no tengo el soporte científico como para decirte, oye, estás de puta madre, esto lo estamos haciendo bien. Lo hago bajo el concepto fisiológico de que poner lisina, la prolina, la vitamina C, los ácidos grasos omega 3, todas estas cosas ayudan a regenerar el colágeno vascular, a que esa lipoproteína no se pegue a la pared arterial, a que no se produzca ese contexto inflamatorio que produce la lipoproteína A. Y eso es lo que hago yo con las personas. De momento, hasta que tenga más información, no se puede decir que, aunque yo lo esté bajando, esté aumentando, o sea, esté mejorando el riesgo de esa Ujú. persona, ¿no? Y todo esto contando con que tiene insulina y glucemia y hemoglobina glicosiladas en rango, claro. Luego ya te puedes centrar en la Efectivamente, lipoproteína A. el enfoque de la lipoproteína A, yo digo, es un enfoque indirecto. Tú tienes que ver
todo lo que sea azúcar, inflamación, todo lo que esté mal en esa persona, resolverlo. Si tiene un problema digestivo que le está generando inflamación, eso es en lo que tienes que centrarte. Si esa persona no hace actividad física, ponerla a hacer actividad física. Ver cómo está su índice de omega 3, porque el índice de omega 3 hemos visto que promueve inflamación, entonces tú deberías aportar ácido graso omega 3 para mejorar la composición de las membranas celulares de omega 3. Pero enfoque indirecto, no tener la polipoproteína B elevada es otro enfoque indirecto de esta situación. Y luego añadir esto que te estoy contando, que lo hago con frecuencia en mis pacientes, pero siempre explicándole lo que conocemos y lo que no conocemos, y que y cuando ponemos algo tenemos que tener claro que hasta qué punto estamos haciendo algo, o sea, el primero no hacer daño. ¿Eh? Yo no veo nada de malo en administrar ciertas cosas que te pueden traer beneficios y mira, y si en última se demuestra que esto ayuda a la lipoproteína A, pues mira, pues bien, pero que aún no estamos en esa situación, ya no tenemos ese conocimiento como lo queremos. Mm. Quería sacar los casos, no de la persona con sobrepeso sedentaria, en la que tienes que empezar, digamos, por las bases o a concienciarle de que tiene que empezar a hacer algo, porque si no va a tener un problema serio dentro de muy poco, sino el que va a entrenar al gimnasio, bueno, con el deporte que sea, tiene su trabajo, duerme bien o por lo menos las horas necesarias, se alimenta también relativamente bien y glucemias ligeramente elevadas, hemoglobinas glicosiladas en cifras de prediabetes, pues yo que sé, a lo mejor vemos también ApoB elevado. A mí ese es el perfil de paciente que a mí me vuelve loco, porque evidentemente es mucho más difícil, de cómo tienes que afinar muchísimo más. Te quería preguntar que, claro, esto no es un paciente concreto, esto es divagar, pero ¿en qué te empezarías a fijar más en ese tipo de personas que de forma externas mm, hacen las cosas pues todo lo bien que pueden? A ver, una persona a ver, eso que me estás diciendo es una persona con resistencia insulínica subclínica, ¿no? Un poco, bueno, subclínica no, Sí, sí, sí. prediabético, ¿no? Entonces, claro, la analítica tal cual te lo he explicado, o sea, también te lo he dicho previamente, todos estos marcadores, ir viendo hasta qué punto están y en ese tipo de contexto, como me lo has planteado, yo soy bastante más proclive a hacer ya sea una disminución considerable de los hidratos de carbono simples en su alimentación para mejorar la sensibilidad a la insulina, promover más el ayuno, los ayunos, el tiempo que pasa nuestro cuerpo sin comer también es una herramienta poderosísima para, para mejorar esto. Pero yo creo que esas son las tres cosas, digamos, la actividad física, eh, comer menos veces al día y disminuir los hidratos de carbono son las tres cosas que de entrada tendría que hacer una persona con esta situación de prediabetes, por así decirlo, y en la inmensa mayoría de los casos es suficiente. O sea, yo en esta situación, yo no inicio ni con suplementación ni con nada, porque sé que hay cosillas dentro del estilo de vida que cuando las investigas las encuentras, ¿no? Y particularmente, si veo que la persona me cuenta que es que no está, que, que está haciendo de todo y que lo está haciendo todo correcto y esos valores los tiene todavía alterados, ya sospecharían otras cosas, ¿vale? Porque no todas las personas que tienen prediabetes o no todas las personas que tienen el azúcar ligeramente elevado tienen resistencia insulínica. Hay otros tipos de diabetes que hay que tenerlas en cuenta también y que allá empezaría a pensar en, hostia, esta persona lo está haciendo todo bien, pero aún sigue teniendo estas glicadas ligeramente elevadas, o tiene el azúcar por la mañana alta, o se le sube mucho el azúcar después de que come. Pensaría en otro tipo de diabetes, como la diabetes MODI o LADA, que son, cada día las veo más frecuentes, que son unos tipos de diabetes, se conoce como diabetes 1.5, que está entre medio entre una resistencia insulínica y una diabetes tipo 1, pero que no las logras meter, no las logras encajar en
patrón concreto, ¿no? Entonces, sospecharía de estas. ¿Y qué está pasando en ese tipo de diabetes? O sea, ¿qué se rompe No, para a que ver, pase eso? hay una, digamos, por un lado hay, digamos, hay ciertos componentes genéticos que, que llegan a que la capacidad de tu páncreas para producir insulina empiece a ir reduciéndose conforme van pasando los años. Y esto pasa independientemente de que la persona tenga resistencia insulínica o no. Entonces, por eso es importantísimo saber el nivel de la insulina en sangre. Porque yo veo muchas personas que tienen azúcar alta, y por eso yo todo esto lo pongo en mis redes sociales, para que la gente a veces como la resistencia insulínica ha abarcado todo el que es diabético o prediabético tiene el azúcar alto es por resistencia insulínica. No. Cuando tú empiezas a ver que una persona constantemente empieza a subir su azúcar, pero tú le mides la insulina y su insulina está baja o no baja, o sea, menor de 5 o así, uy, sospecha. Sospecha que esa persona puede tener o una diabetes módil o una diabetes LADA. Entonces, se dividen en eso. Una es que su páncreas su páncreas, digamos, su código genético hace que sus células que producen insulina empiecen a disminuir la cantidad de insulina que producen. Entonces, ya esta persona ha comido siempre bien, pero poquito a poquito ya no produce más insulina, entonces al no tener tanta insulina se le sube el azúcar en sangre. Entonces, no es una cuestión de que tú tengas que resolver la resistencia insulínica. De hecho, ahí el problema es que tú tienes que aportarle insulina a la persona. Y estas personas, cuando se les sube el azúcar, ahí sí necesitan Ujú. un chutecito de insulina. Y la otra es una enfermedad autoinmune, que es como una diabetes tipo 1, pero que inicia a una edad un poquito más avanzada. ¿Ya? Entonces, que se encuentran unos anticuerpos que van y se comen al páncreas o las células que producen la insulina y lo ves más o menos igual. Persona que tú lo ves por fuera y dices, esta persona cómo puede tener resistencia insulínica. O sea, es que tenemos que aprender a ser como más clínicos en este aspecto. Cada vez que veamos una persona que hace deporte, joder, que tú lo estás viendo que no come mal, que está bien y que tenga las glucemias altas, sospecha de que no es una resistencia insulínica, sospecha en otros tipos de diabetes. Mm. Y ahí siempre también se me viene a la cabeza el cortisol elevado. O sea, Efectivamente. vamos a mirar cortisol. También, también. Esto es bastante frecuente. Tú puedes tener una persona que no duerma, que está en constante pelea y huida, activado siempre el sistema simpático, el de que nos mantiene alerta, pues eso le está enviando señales al hígado, señales a muchas partes del cuerpo que el azúcar tiene que estar alto en sangre porque tu cuerpo tiene que estar preparado para lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si tú no duermes bien, pues tu azúcar te va a salir alto, independientemente de que comas de puta madre. Y luego, si estás en constante estrés, eso, como lo expliqué, te está mandando señales a tu hígado de que sigas sacando azúcar para la sangre. Le sacas azúcar a sangre porque tu cuerpo tiene que estar preparado para el estrés que tienes, ¿no? Ujú. Mm, Quería cerrar el podcast con la hipertensión, pero antes se me queda alguna pregunta concreta suelta del tema del colesterol. Uno de ellos es si hay peligro por el colesterol bajo. Mira, hay estudios epidemiológicos. Esto es una pregunta muy peligrosa de contestar porque digamos, hay estudios, digamos, hay personas que tienen el colesterol genético bajo desde nacimiento, y estas personas se ha demostrado por estudios ya poblacionales de bastante contundencia que la incidencia de enfermedad cardiovascular es mínima. O sea, las personas no mueren de enfermedad cardiovascular y de hecho parece que no mueren de otras cosas. O sea, parece que de momento esa es la información que tenemos. Si tienen o sea, eso lo hace su genética. Desde que nacen, tienen el colesterol bajo y se ha visto que, vamos, que no tienen enfermedad cardiovascular y que parece que tener el colesterol bajo no los predispone a tener otras, otras enfermedades. Ahora, cuando el colesterol, es muy importante tener en cuenta que es diferente bajar el colesterol con medicamentos que
encontrarte una persona que tenga el colesterol relativamente normal y que ya esté en sus 60, 70 años y que de un momento a otro el colesterol empiece a bajar. Cuidado, porque el colesterol precisamente es una molécula que también te da información del estado de vitalidad o del estado nutricional de la persona o de la propensión a tener alguna otra enfermedad. Entonces, si el colesterol por sí solo a una abuelita le empieza a bajar, que antes lo tenía en 130 y de un momento a otro te lo encuentras en 70, eso tienes que investigar de que no haya nada detrás, porque generalmente eso te traduce esa información. No es que el colesterol, la gente lo asocia, ahí es donde está el problema, porque la gente dice, ay, eh, se mueren más las personas que tienen colesterol bajo. No, no es por eso. Se baja es porque este colesterol te está traduciendo que esa persona puede tener un problema nutricional, está desnutrido, o tiene un cáncer, y se muere, o tiene un problema, pero no es por el colesterol bajo, es porque esa es la asociación que hay, ¿no? Y desde luego, bajarlo con medicamentos o con suplementos logra disminuir el riesgo cardiovascular en cierto prototipo de pacientes, pero también hemos visto que puede generar problemas. Entonces yo, ante esa situación, intento tener como que la mente abierta en esto. O sea, yo intento ver los medicamentos siempre como una herramienta. Y si los tengo que usar, intentar ser consecuente de los posibles efectos adversos que puedo tener y vigilarlos. Vigilarlos. El problema es que ahora todo el mundo se le da la pastilla, pum, 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 pero no estamos pendientes de que sí, que esa pastilla puede ser buena para unas cosas, pero es que puede dañar tu músculo, puede dañar tu hígado, puede ponerte en riesgo de diabetes, en fin, que hay una serie de cosas que hay que siempre tenerlas en cuenta y no prescribir por prescribir. Mm. No, aprovecho porque te voy a preguntar de todas formas por las estatinas y por la metformina en caso de resistencias a la insulina, de diabetes o prediabetes. Entonces, entiendo que en este caso estabas hablando de las estatinas. ¿En qué tipo de pacientes sí que sería necesario? Y luego, pues también lo que estabas hablando es esa disminución, ¿no? de Q10, que al final produce mialgias, cansancio. Entonces, que darlo de forma indiscriminada, desde luego que no es lo que se debe hacer. Pero en quién sí, en quién no, qué efectos secundarios. Y luego, por otro lado, la metformina sí, no, se puede dar más alegremente. Ya. Las estatinas, hay mucha gente que debería agradecer que existen los medicamentos para bajar el colesterol. Y si como médicos hiciésemos el esfuerzo de no ver ningún medicamento ni a ningún suplemento como el Dios o como el demonio, y aprendiésemos a contextualizar y a ver, oye, esta cosa me puede ayudar aquí, esto me puede ayudar acá, aquí no, aquí no. Joder, es que eso es a donde deberíamos intentar ir todos. Pero la medicina nos ha obligado a generalizar, a meter a todos en un mismo frasco y a esta persona tiene colesterol alto y eso lo tengo que bajar. Y ahí es donde cometemos errores, porque le estamos poniendo medicamentos a gente que igual no lo necesita o le estamos haciendo daño o sea, podemos estar haciéndole daño a alguien. El tema, donde está claramente demostrado que tenemos que usarlo es una persona que ya ha tenido un evento cardiovascular, o sea, una persona que ya ha tenido un infarto, una persona que ha tenido un ictus, que se demuestra que tiene una placa de aterosclerosis y que esa persona se beneficia muchísimo de ponerse estatinas, porque las estatinas reducen la cantidad de partículas de LDL y también tienen otros efectos adicionales que son antiinflamatorias. Y esto se ha demostrado, o sea, en muchos estudios, no es uno solo, es muchos estudios que demuestran que cuando ya una persona tiene un evento cardiovascular, poner estatinas para disminuirlo, para bajar este LDL y la inflamación, mejora el pronóstico de la persona mucho. Luego son las personas que no han tenido un problema cardiovascular, pero que tienen una dislipidemia familiar, como la hipercolesterolemia familiar. Estas personas no han hecho nada, no hacen una dieta mala, eh, no comen mal, hacen ejercicio, pero su genética los ha puesto en un riesgo. Y es que estas personas, hagan lo que hagan, van a tener colesterol por las nubes, LDL de 300. Estas personas, desde que son adolescentes, lo mejor que pueden hacer por su vida es tomar
una estatina o algún medicamento para bajar el colesterol, ¿vale? Es una irresponsabilidad no hacerlo, porque estas personas se tienen riesgo muchísimo mayor de tener un problema cardiovascular si no se trata esto a una edad temprana. Esta persona debería agradecer. Luego ya está el, hay muchas situaciones que están como entre esa zona gris, pero estas dos son las más contundentes. Yo ahí me parece un error no hacerlo, ¿ya? Sobre todo si eres consecuente con sus efectos adversos, o si estás pendientes de ellos, si lo miras en la analítica, se lo explicas al paciente, le explicas, oye, mira, esto lo tengo que hacer, pero es posible que puede que tengamos algunos efectos adversos que vamos a vigilar y vamos a estar pendientes de ellos, ¿no? Que la persona no entienda como, hostia puta, me están poniendo en medicamento, que no lo vea así, que lo agradezca de que tiene esa herramienta ahí. Ujú. Lo que es, o sea, si es totalmente genético una hipercolesterolemia familiar, ahí lo vemos porque la LPA, imagino que, bueno, claro, imagino no. Ahí donde sí hay una LPA elevadísima, además, o sea, tienes que saber que los familiares han tenido también eventos cardiovasculares o han necesitado medicación, Efectivamente, o, eso te lo va a o tienes que marcar. hacer o tienes que hacer una prueba genética. La prueba genética yo las dejé de hacer y creo que la mayoría de nosotros las hemos dejado de hacer porque no aportan nada. O sea, no aportan nada. Te ponen un nombre a algo, pero en últimas tienes una persona con el LDL alto y hay mil, si no, no son las mil y pico de alteraciones genéticas que te pueden producir una hipercolesterolemia familiar. Entonces, hay las pruebas genéticas muchas veces te pueden decir, no, no tienes este problema, pero tú continúas teniendo el colesterol por las nubes. Entonces, en últimas no cambia el enfoque. Entonces, por eso creo que yo no la uso. Y sobre todo aquí tienes que tener un alto nivel de sospecha cuando le empiezas a preguntar a la persona, sobre todo, ¿desde cuándo tienes el colesterol alto? Asegurarte que la persona no está haciendo una dieta cetogénica, preguntarle por la familia, porque generalmente esta familia te lo empieza a cantar, oye, mi papá le dio un infarto a los 45, mi abuelo murió de muerte súbita a los 60. Eso es una señal de alarma brutal, ¿ya? Entonces hay que preguntarle mucho sobre la familia. Y si ya te encuentras con un chico de 20 años con esa historia, vamos, sin duda. Es un error garrafal no ofrecerle esto y quizás meterle miedo con otras cosas, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahora sí, terminamos con la hipertensión arterial, Mm. sobre todo porque se relaciona hipertensión y te quito la sal y ya está, ¿no? Como la culpa de que tengas la tensión alta es la sal. Y bueno, yo creo que nos estamos fijando otra vez en el sistema nervioso autónomo, que el estrés va a subir la tensión sí o sí, además de una forma para salvarte la vida, y que bueno, que la insulina también tiene que ver, ¿no? En la tensión Absolutamente. arterial. Hombre, desde luego el exceso de consumo de sodio sí puede aumentar la tensión arterial, eso está claramente demostrado. Y también el exceso de sodio puede dañar el glicocálice endotelial. O sea, el primer lugar donde se estabiliza la osmolaridad plasmática no es el riñón, es el glicocálice. Y cuando se altera el glicocálice endotelial, eso predispone a que no se produzca suficiente óxido nítrico para relajar tus arterias y por ende pueda subir la tensión arterial. El gran problema es la exageración en ambos polos, porque yo lo veo así, es el que está comiendo una cantidad de sodio brutal y luego el que restringe muchísimo. Creo que ese abanico de espacio es bastante más amplio de lo que pensamos y creo que se debería mover un poquito más hacia ser un poquito más liberal, a que la gente consuma, porque esto es mi experiencia. Lo que yo veo es que la inmensa mayoría del sodio añadido y en exceso que las personas consumen no es porque le estén echando la sal a una comida, es porque comen comida basura, es porque comen comida procesada. Y cuando se están comiendo un perrito caliente, un hot dog, o sea, cualquier cosa, eso viene con unas concentraciones de sodio que casi que ya cualquier otra cosa que tú quieras restringir
en tu alimentación es irrelevante. El punto más importante es quitar la comida procesada, porque esa es la que tiene ujú, la inmensa cantidad de sodio que te puede generar problemas. Luego, cuando ya una persona se ha quitado eso, eh, tampoco le encuentro yo tanto valor al hacer esas restricciones de sodio tan brutales, ¿no? Porque también el restringirlo a mucho, eso también dispara unos mecanismos dentro del cuerpo. El sistema renina-angiotensina, que es muy importante, se da cuenta, oye, esta persona se está quedando sin volumen, vamos a disparar aquí la renina-angiotensina porque esta persona necesita subir la tensión arterial y pum, o sea, se dispara ese mecanismo. Entonces, estamos jugando al gato y al ratón. Le decimos a una persona que no coma sal, el cuerpo detecta que no está comiendo sal, dispara el mecanismo renina-angiotensina, se le sube la tensión arterial y le damos el medicamento para la tensión arterial. O sea, mm, estamos haciendo muchas veces el tonto, ¿no? En medicina, cuando debemos ser un poquito como, si una persona tiene un riñón normal y que funciona bien, el cuerpo es capaz de lidiar con esas ciertas subiditas del sodio en el cuerpo, ¿no? Y lo que deberíamos es intentar no tener esas grandes subidas ni hacerlo de forma crónica. eh, no estoy a favor de decirle a la gente consume toda la cantidad de sal que puedas, porque no es así, pero creo que ese límite que hemos puesto le debíamos correr un poquito más hacia un poquito más de sal, pero de forma responsable y entendiendo eso. Si tienes un riñón normal, bastante probable que esas mínimas subidas de sodio que puedas tener, puedas lidiar bien tu riñón con ello. Y teniendo en cuenta que cuanto más bajes la sal, es más probable que estés disparando el sistema que aumenta la tensión arterial para que en últimas vas a poner un medicamento que se llama los ARA2 o, en fin, los inhibidores de mm, convertidora de angiotensina, los IECAS. O sea, que a veces pienso que estamos jugando al tonto con este tema, ¿no? mm. Pero hay personas que son muy sensibles a la sal y hay que saberlas detectar. ¿Y qué opinas del consumo de agua de mar o por la mañana un vaso de sal marina sin refinar? ¿No? Porque claro, es que tenemos que distinguir de cloruro de sodio que lleva eso a lo mejor una sal marina sin refinar con todos los minerales. Sí, hay mucha gente, gran parte de mis pacientes, sobre todo los que tienen el sistema nervioso bastante alterado, necesitan tener una concentración de sodio un poco más estable, lo suelo usar, pero siempre teniendo en cuenta esto, si estoy viendo que es una persona que está como muy hipertensa, no sería lo primero que voy a intentar, pero una persona normal que simplemente lo está tomando para tener una adecuada osmolaridad plasmática, un adecuado volumen intravascular. Es una estrategia fantástica, sobre todo los que tienen problemas como las disautonomías, problemas del sistema nervioso simpático. Esto ayuda muchísimo a mantener el volumen intravascular y a que la persona no esté constantemente tomando agua, porque cuando tomas mucha agua sin soluto, empiezas a orinar, 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 orinar y no se queda como líquido dentro de tu vaso sanguíneo. Cuando tomas este tipo de aguas, se mantiene más dentro de esos rangos. Ujú. Bueno, pues recomiéndanos un material que puede ser libro, puede ser una serie, una película, lo que te dé la gana que a ti te haya servido ¿Pero de y qué? que ¿De medicina? de lo que quieras, de lo que quieras, de lo que quieras. Es una recomendación bueno, para terminar con algo y que Ya. y eso puede ser puede ser de medicina, pero si dices, "Ay, pues mira, pues no, va a ser de otro tema porque me pareció muy curioso esto que vi hace poco, que vi o que leí o Bueno, lo que mira, hay sea". un libro, te voy a recomendar dos libros. Uno es ¿Qué es la salud? Peter Sterling. También cualquier persona que sea médico debería leerlo porque nos ayuda un poco a entender todas estas cosas. Cualquier médico leer ese libro le va a hacer cambiar la forma en la que ve la enfermedad, porque muchas de las enfermedades que vemos o que pensamos que son enfermedades son mecanismos de defensa del organismo. A todo, resistencia insulínica, hipertensión. Siempre que tú veas esto, cuando tú leas ese libro te vas a dar cuenta de esto, tú empiezas a pensar, ¿por qué mi cuerpo está elevando la tensión arterial? ¿Por qué mi cuerpo está haciendo resistencia insulínica? ¿Por qué mi cuerpo está haciendo obesidad? Empezamos a dejar de ver esto como una enfermedad y más como un mecanismo de defensa
que cuando se perpetúa genera problemas, pero nos cambia la forma de ver eh, las cosas que estamos viendo actualmente, ¿no? Así que esa es mi recomendación para sanitarios o médicos. Y luego hay un libro que a mí es de los libros que más me ha gustado de nunca, creo que es el mejor que he leído, se llama 4000 semanas. Así que cualquiera que lo quiera leer, es un libro espectacular que nos ayuda a, como a saber de que tenemos unas vidas que son finitas, que no podemos llegar a todo, y que debemos saber escoger en qué vamos a gastar el preciado tiempo que tenemos aquí. eh, Ayuda a quitarnos de la cabeza el multitasking, a entender que no podemos ser buenos en todo y que tenemos que escoger como las cosas en las que vamos a fracasar y aceptarlo. Te quita, a mí leerme ese libro, lo he tenido que leer 2 veces, me ha quitado un peso de encima, o sea, como un, oye, tío, aceptar de que estas cosas no las voy a hacer, en esto no voy a ser bueno, en esto voy a ser malo, y digerirlo, aceptarlo. O sea, es una profunda liberación que a muchas personas ahora que están como con muchos problemas de estrés, vivimos en una sociedad que está como a unas revoluciones demasiado elevadas, en donde tú decir que no estás haciendo nada es como un signo de debilidad. Como, oye, tío, no estoy haciendo nada, no estoy ocupado. ¿Por qué estar ocupado es algo, es algo que te da como caché? Ese libro se lo recomiendo a cualquiera. Ujú. Pues aprovecho el título del primer libro y te voy a preguntar qué es la salud para ti en una frase. Me has dejado. La capacidad que puede tener cualquier ser humano de adaptarse al medio. Si tú no te puedes adaptar, no tienes salud. Y si te adaptas y tu cuerpo hace esas modificaciones para ayudarte, pues tienes salud. Si dejas que esas modificaciones que hace tu cuerpo se perpetúen durante mucho tiempo, pierdes la salud. Bueno, me ha pasado en una frase, la capacidad del cuerpo para adaptarse a las circunstancias adversas. Pero te has pasado, pero se ha entendido perfectamente. Me alegro. Pues, joder, yo creo que solo con las recomendaciones estas de libro y el final, ya hay muchísima información y ha quedado muy chulo. O sea, más allá de la masterclass, que cierre más bueno. Me alegra, Pablo, nada, espero que quien nos haya escuchado o que nos escuche, pues le guste y que le sirva para mejorar su salud y entender que no, mi principal objetivo siempre con la comunicación en medicina y con lo que hago es alejarnos de los dogmatismos, alejarnos de los extremismos, entender de que hay una cantidad de cosas que aún no sabemos, que debemos ser cautos, siempre estar abierto a escuchar información que contradice lo que pensamos. Eso a mí me ha ayudado mucho y que no tomarse, o sea, estar abierto a todo, a discutir con el que no piensa como tú, sobre todo a escuchar a los que no piensan como tú. Eso es de lo que más a mí me ha servido como médico es, yo no quiero llenarme de información de gente que me sigue reafirmando lo que yo pienso. Quiero poner mis ideas siempre en contra, de forma amistosa. De hecho, mucha gente con la que yo hablo por los canales de redes sociales es gente con la que estoy en desacuerdo. Y esa gente a mí me ha ayudado, pero mucho ya, porque me ayudan a contrastar, a darme cuenta dónde está mi sesgo, dónde está lo que no estoy viendo, ya. Pero tienes que estar abierto a ese diálogo y actualmente eso es algo que no se promueve, ¿no? No se promueve Mm. estar en desacuerdo. Crees que si estás en desacuerdo estás atacando a la persona, ¿ya? Pues, no, yo intento, si te tengo que decir lo que no pienso, pues, oye, si no lo aceptas, pues ya está, ¿no? Pero me encanta que me lo hagan a mí también. Y de forma amistosa, de forma en la que se pueda dialogar, me ha encantado siempre. Sí, es que eso debería ser la ciencia, es que esa es la base de la ciencia, que se ha convertido ahora en algo como algo parecido a una religión, Mm. dogmático y además partido, ¿no? En Hay el que cada seguidores quien de una... tiende un bando y tienes que tener un bando, porque si no tienes un bando, estás perdido ahí, Sí, estás perdido sí. ahí. Bueno, Carlos, no te quito más tiempo, muchas gracias. Bueno, Pablo, nada, un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, chao.